Debe ingresar por la categoría diente de leche, debe ingresar a pista el corral número 45. Ingresan a pista el RP 1234, 1232 y 1238. Yo comento y más o menos le digo sobre todo a los chicos de la agrotécnica para que puedan ir siguiendo la cura. Primero van a ingresar todas las hembras, después los machos y después pasamos a los bozales también en el mismo orden. Arrancan los conjuntos, que son lotes de 3 individuos, cuanto a hembras, y el jurado va a ir eligiendo a su vez de mirar los individuos para que compitan con el otro conjunto, va a ir eligiendo en caso que considere, va a ir eligiendo los animales que considere superiores para que compitan después los individuales para sacar el individual campeón y reservado el campeón individual de los conjuntos. Me hacía que conocías. Debe ingresar por la categoría diente de leche, debe ingresar a pista el corral número 45. Ingresan a pista el RP 1234, 1232 y 1238. Yo comento y más o menos le digo sobre todo a los chicos de la agrotécnica para que puedan ir siguiendo la cura. Primero van a ingresar todas las hembras, después los machos y después pasamos a los bozales también en el mismo orden. Arrancan los conjuntos, que son lotes de 3 individuos, cuanto a hembras, y el jurado va a ir eligiendo a su vez de mirar los individuos para que compitan con el otro conjunto, va a ir eligiendo en caso que considere, va a ir eligiendo los animales que considere superiores para que compitan después los individuales para sacar el individual campeón y reservado el campeón individual de los conjuntos. Me hacía que conocías.
Bueno, muchas gracias. Por ahí si quieren la arrinconamos ahí, la cargamos a uno. Reservado para el RP 1530, corral número 47. Bueno, en este caso, todas las individuales que entraron a pista, muy buenas hembras, muy femeninas todas, y quedan estas dos, las que encontramos con un mejor base general, en una hembra, y a su vez la 272 aventaja un poco a la que queda en segundo lugar por una mejor línea de lomo, un poco más de profundidad de costilla y un poquito mejor en los desplazamientos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para ordenarlo que nos quede bien para ahora después, todas aquí las hembras las podemos mandar, nos hacen corrales, y estas dos las dejamos acá a mano para que entren a competir un ratito. Bueno, ahora sí, esas dos entrarían ahora un ratito. Seguimos con la jura de corrales hembras. Ahora va a empezar la pista por generación intermedia, una individual a corral, categoría diente de leche, ingresa a pista el corral número 19, RP 926. Quiero aclarar, en el catálogo dice 0 crías, bueno, acá la cría bien, o sea, tiene un parto.
individual a corral, generación intermedia, primer premio campeón de categoría de diente de leche y campeón individual de corral, generación intermedia para el corral número 19. Esta la sacamos acá un ratito de pista y seguimos de vuelta con los individuales a corral, pero pasamos ya a generaciones avanzadas para que más o menos se ordenen. Esta que salió campeona de generación intermedia competirá más tarde contra la campeona de los conjuntos y contra la que sale campeona de las generaciones avanzadas. Ingresa a pista por la categoría 17 ternera al corral número 3. Debe ingresar para competir por el segundo, por el reservado, debe ingresar a pista la 15:30, que fue la que salió segunda cuando compitió contra ella. La ternera que está afuera entra. Esto queda todo en pista, tiene que entrar nomás la ternera. La campeona, la 12:32, si la queremos sacar un ratito ahí, después la metemos para que hable, a lo último, que salga. Ahí va. Ahí estamos, vean entonces las dos que salieron campeonas individuales de corral contra la reservada de los conjuntos. Para definir el reservado, gran campeón individual de corral en cambio. Ahora sí, la ternera que salga, por favor, y que ingrese la que salió gran campeona, que es la 12:32. Así el jurado las tiene a las dos en pista, ¿no? La ternera se puede ir nomás a su corral. Bueno, en esta regla que quedan para la final, tuvimos un poco más demorado porque es un poquito más difícil en categorías tan diferentes elegir, porque uno muchas veces se tiene que imaginar una ternera o arpillona a futuro y poner eso dentro de las cosas que observamos. Pero bueno, la hembra que queda en primer lugar, como dije hoy, una hembra muy prolija, muy femenina, aventaja a la que queda en el segundo lugar un poco por su línea inferior, el grado de pelechamiento que tiene una vaquilla y cómo es. Y bueno, la que queda en segundo lugar también una hembra muy prolija, que muestra, por ejemplo, en este caso donde podemos ver que la conformación de ubres es muy correcta, con los cuatro cuartos muy equilibrados y a su vez unos pezones muy prolijos. Así que bueno, eso hace un poco a la elección de las dos hembras que quedaron para la final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos las hembras de corral.
se pueden retirar de pista e ir a sus corrales. Y ahora vamos a pasar a los machos. Bueno, el jurado número 22, reservado para el corral número 21. Bueno, en estos dos tríos que tenemos en pista, el trío que queda campeón es un trío que es mucho más parejo en tamaño, mucho más parejo en conformación carnicera, y de nuevo pensando a futuro en su terminación de desarrollo, van a quedar más parejos que el lote que queda en segundo lugar, que también son toros muy buenos, pero que por ahí quedaron como trío, un poquito inferior al primer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sale de pista. Lo sacamos para acá, por favor. A continuación, siguiendo con las generaciones intermedias, ingresa también la categoría 4 dientes, es un lote incompleto, ¿no?
En la parte de jura de reproductores. Estamos en una mañana del día viernes de septiembre, ¿no? En donde ya arrancó. Estamos con uno de los representantes de la sociedad rural. Ahí nos estamos enfocando, que estamos transmitiendo en vivo, transmitimos gran parte de la jura y hoy con una gran presencia de público que bueno, vino a aprender también de esto. Vamos a hablar con Ugi Arese, que nos va a contar. Buenos días, Ugi. Buenos días, Luigi, ¿cómo te va? Sí, tal cual, así como lo decís, estamos culminando la parte de jura de la raza Braford, terminando con los corrales para dar inicio a los bozales, que lo vamos a hacer en la otra pista que tenemos. Hoy una gran cantidad de público vinieron de distintas escuelas a aprender cómo es el procedimiento. Sí, ya hace unos años venimos haciendo una jornada previa a la jura con las escuelas agrotécnicas de la zona. Hoy hubo aproximadamente 140 chicos, así que muy concurrido, y acá están acompañando en la jura, así que muy contentos y bueno, ojalá saquen provecho y lo aprovechen. Sí, porque hay que aprender a las generaciones futuras, ¿no? Te iba a preguntar las cabañas más o menos que se presentaron ahora.
Y acá tenemos lo que respecta a Bradford, tenemos Cabaña Los Socavones, Cabaña El Cambio, que es de acá de Álava, local, la cabaña de Cidar, que es la Londra, también local, la cabaña Rincón del Chaco de Diego, así que vamos viendo que tenemos en la zona grandes cabañas con muy buena genética que cuando compiten a nivel nacional también se destacan. Bueno, para la audiencia que nos está viendo en vivo y en directo y para los que nos van a ver dentro de poco también por streaming, invitarlos a mañana. Sí, mañana vamos a realizar las ventas. Bueno, por la tarde, si se quieren acercar, tenemos la jura de Brahman y la jura de Brangu. Así que tenemos una jornada todavía por la tarde interesante. Y mañana, después del mediodía, se realizan las ventas con tradición ganadera. Bueno, está todo listo entonces en la Sociedad Rural para el inicio de esta gran actividad, que esperan 3 días, así que resta invitarlos. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos. El clima aparentemente nos va a acompañar. Y todavía nos queda una larga jornada y lo más importante también el domingo con toda la fiesta de la jineteada, el cierre del chaqueño, prueba de rienda, así que seguramente toda la gente de la zona nos va a acompañar. Muchísimas gracias. Gracias Luis, y dale. Ahí pasaba el vicepresidente de la Sociedad Rural de Villa Ángela, bueno, y él ha encargado del tema de lo que es la jura y lo que es la jura de reproductores para este remate del día de mañana y entrega de premios, ¿no? Y también con una buena cantidad de público presente, como lo vi.
19 Vaquillona Menor, debe ingresar a pista el box número 1, RP 770. Debe ingresar a pista al box número 4. Campeón de categoría para la categoría 22 Vaquillona al box número 4. Seguimos con la categoría 23 Vaquillona Mayor, debe ingresar a pista al box número 5. La fila final en pista la 12.58, 7.70, 12.38, 12.02 y 11.32.
Sociedad Rural de Villa Ángela, para la raza Braford. Sociedad Rural de Villa Ángela, para la raza Braford. Sociedad Rural de Villa Ángela, para la raza Braford. Sociedad Rural de Villa Ángela. RP1202 de Cabaña a la Londra, de Clan de Sion. Invitamos a la gente de la firma para que se hagan en pista para una foto. Muchas gracias. Si las autoridades pueden quedar en pista para la entrega de Diego y compañía a pista. El jurado otorga primer premio para la categoría 11 senior menor al box número 9. Está el box número 10. Este que salió queda acá a mano nomás, ya entra de nuevo.
es un toro que tiene, si bien tiene un poquito más de edad, presenta una mejor profundidad y mejor descenso hacia los jarrones. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Asociación Bravo Argentina por habernos invitado a compartir y hacer la prueba de clasificación de la raza. En segundo lugar, a la Sociedad Rural de Villa Ángela y a todas las personas que nos dedican su tiempo para escuchar la devolución. Muchas gracias. Bueno, el toro que vamos a elegir como gran campeón de la categoría se define por su capacidad camisera, por ser un toro que tiene una línea inferior muy correcta. Si bien todos están dentro de los parámetros, es el que lo encontramos más correcto. Muy buena línea tanto inferior como superior, buen desplazamiento, así que bueno, creemos que es un toro que merece el gran campeonato dentro de la raza. Gracias. Bueno, el jurado va a proceder a elegir el gran campeón macho de la raza Braford y es para el box número 10, RP 513 de Cabaña El Cambio, Hernán Alavax. Va a ingresar ahora el que resultó reservado a esa categoría, que es el box número 9. Invitamos a la gente de la cabaña para la foto. A las autoridades que queden en pista para la entrega del reservado. Y quiero aprovechar, antes que termine la jura, para entregar un presente para el jurado, que la verdad que es un esfuerzo muy grande para venir a acompañar acá la muestra de... Quiero agradecer a la Asociación Bravo Argentina por habernos invitado a compartir y hacer la prueba de clasificación de la raza. En segundo lugar, a la Sociedad Rural de Villa Ángela y a todas las personas que nos dedican su tiempo para escuchar la devolución. Solamente se define por los mismos puntos que habíamos dicho dentro de su categoría. Muchas gracias. El reservado gran campeón macho de la Sociedad Rural de Villa Ángela para la raza Braford es para el box número 9, RP 1177, Cabaña de la Londra, de Claudio Cíbar. Nuevamente lo invitamos para la foto. Y por ahí quiero aprovechar si pueden traer la hembra campeona y reservada, que el jurado quiere decir unas palabras, y mantener el macho también campeón y reservado en pista, así puedo hablar de los cuatro. Gracias. Grande la estaba haciendo la cantidad.
14 horas sigue la jura de lo que es Brahman y posterior. Que la que queda con el gran campeonato es una hembra muy completa, muy femenina, que tiene características que buscamos dentro de la raza, sobre todo el aseguzamiento y la carne dentro de ese aseguzamiento para la zona en la que nos toca producir. Y la que queda en segundo lugar, una hembra excelente que tiene muy buen futuro, pero la que queda en primer lugar aventaja por su volumen y su corrección en algunas cosas como la plomo y un poquito más en la línea inferior. Bueno, para cerrar, quiero agradecer a todos los expositores que traen sus animales desde la idea hasta el resultado de hoy acá. Hay un camino muy largo, así que felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, che. Muchas gracias. Felicitaciones. Por ahí se quedaron todos parados, vamos atrás.